Muy buenas para todos. Es un honor para mí estar en este evento de SINAREN, la Conferencia Internacional de Aprovechamiento de los Recursos Minerales. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre los recursos minerales en Cuba, una actualización de qué recursos tenemos y la relación con la transición energética que está teniendo lugar en el mundo entero y en nuestro país también. La idea de la presentación es mostrarle un poco cuáles son las tendencias mundiales que existen respecto a la exploración geológica, cómo ésta se relaciona con los diferentes tipos de depósitos, lo que está vinculado con los minerales críticos. Vamos a hacer un bosquejo de cómo es que se está realizando la búsqueda de recursos minerales a nivel mundial, cuál es el marco que tenemos en Cuba para buscar recursos minerales, cuáles son los que contamos y una actualización de este mismo año 2024 de cuáles son los trabajos de búsqueda y evaluación de recursos minerales que estamos llevando a cabo. En la medida que ha ido avanzando las tecnologías y el conocimiento sobre los diferentes elementos químicos, se ha incrementado el uso de los metales en las tecnologías modernas. Antiguamente, para elaborar un chip de computadora, en la década del 80 se empleaban solamente dos elementos. En la década del 90 le adicionaron cuatro elementos más y hoy día se le han adicionado 45 elementos para elaborar algo tan pequeño como un chip de computadora. Similarmente ha pasado con los autos. Los autos de la década del 50 contaban con muy pocos tipos de metales y hoy día la confección de un auto prácticamente ocupa toda la gama de elementos químicos que hay en la tabla periódica. O sea, esto repercute, por supuesto, en la demanda de estos elementos químicos hacia la industria que hay en los diferentes países. Algo parecido ha pasado con el desarrollo de las energías renovables, las cuales han tenido una gran demanda de elementos químicos que antes prácticamente no se usaban, elementos que están en la tabla periódica. Hablo sobre todo de los elementos de tierra rara, de los elementos del grupo del platino y los platinoides, y así como los elementos raros y dispersos. O sea, casi todos los países han tenido una proyección muy fuerte hacia el desarrollo de las energías renovables. Ahí ven a la izquierda la gráfica de cuál es la proyección que tiene Estados Unidos, por lo menos que tenía en el 2016 Estados Unidos, hacia el 2050. Y a partir de esta proyección, todos los países han desarrollado una demanda muy alta de estos elementos para la construcción de los diferentes componentes de las energías renovables, sobre todo de la energía eólica y de la energía solar fotovoltaica. Para resumir esta parte, podemos decir que ante la crisis climática que se ha definido ya por las Naciones Unidas y que abarca todo el planeta, ha habido una gran necesidad de reducir las emisiones de CO2, sobre todo las emisiones de CO2 que son generadas por el hombre, y sobre esta parte ha habido un enfoque hacia la transición energética, o sea, cómo transicionar del uso de combustibles fósiles al uso de fuentes renovables de energía, y todos los países se han volcado hacia establecer programas en este sentido, y de esta transición energética entonces se ha derivado un incremento notable de la demanda de minerales para la confección de estas fuentes renovables de energía, que en algunos lugares, algunos elementos químicos se ha demandado de 4 a 7 veces estos elementos. Por supuesto, esto también ha tenido un despliegue muy grande en vinculación con la búsqueda y evaluación de estos minerales, porque ya está muy bien definido que esta demanda va a sobrepasar las capacidades de producción que tiene el mundo actual. Basado en esta demanda no satisfecha que les mencionaba, ha salido en los últimos años un nuevo concepto que se denomina mineral crítico o minerales críticos. También está el concepto de minerales estratégicos, pero aquí vamos a hablar solamente de minerales críticos. Sobre esto se puede hacer una presentación muy específica de este tema, ya que hay muchos materiales y muchos elementos para considerar. Y un mineral crítico es un mineral que ha sido identificado como esencial para la economía y para la defensa de un país, que forma parte de la cadena de suministro
que es susceptible a interrumpirse esta cadena de suministro y que tenga una función que sea esencial en la manufactura de un producto cuya ausencia tendría serias consecuencias en esa cadena de suministro y en la confección de ese producto. Esto generalmente lo han desarrollado los principales países del mundo que construyen o que tienen industria de alta tecnología, los cuales dependen de materias primas que no tienen o que tienen deficitariamente. Se conocen hasta el momento alrededor de unos 33 estudios muy extensos de estos elementos críticos, minerales críticos, que evalúan hasta 10 elementos. Realmente la cifra es mucho mayor. En este momento, por ejemplo, Estados Unidos tiene una lista que casi abarca 50 elementos químicos como elementos críticos. Y estos elementos generalmente están muy vinculados con los elementos del grupo de las tierras raras, los elementos del grupo del platino, el indio, aunque también está el tungsteno, el germanio, el cobalto, que no es un elemento tan escaso, el niobio, el tántalo, el galio y el antimonio. Aquí ven ustedes dos gráficas relacionadas con uno de esos estudios que realmente lo que hace es resumir todos los estudios que se habían realizado hasta ese momento. En la gráfica de la izquierda abajo pueden ver cuáles fueron los elementos que fueron evaluados, cuáles están designados como críticos porque es el elemento primario de una producción minera y cuáles están designados críticos pero que son elementos subproductos de otra producción primaria minera. Esto es una característica que algunos de estos elementos están en la naturaleza, pero nunca o casi nunca se producen de manera primaria. Muchos de ellos son subproductos de otros elementos que sí son primarios en la producción, como puede ser el cobalto, el níquel, etcétera. La gráfica de la derecha arriba muestra la cantidad de estudios que se han llevado a cabo en diferentes países desarrollados como son la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Rusia, Corea del Sur y Australia. Vean en cada uno de ellos cuántos estudios se han realizado y estos estudios en el documento aparece cuáles son los resultados que han tenido para el análisis de la criticidad, que es un elemento que ya se emplea hoy día. Ahora, ¿cómo ha ido desarrollándose el precio de los metales clave a nivel mundial en los últimos años? Aunque estas gráficas terminan en el 2018, porque ya a partir del 2019 empezó la COVID y ahí tenemos como un corte de serie, no se puede analizar el contexto mundial de los metales y de muchas cosas en la economía mundial en ese momento de la pandemia. Estamos hablando entonces de que algunos metales en el año 2018 mostraron una alza o una tendencia a la alza muy notable, como el níquel y otros elementos químicos. Aunque a partir del 18 bajaron un poquito, después subieron, después volvieron a tener la carencia de la parte de la COVID, pero actualmente también han tenido un progreso bastante grande en los precios de los metales. De aquí exceptúo algunos de los metales que están en exceso hoy día. Por ejemplo, los precios del níquel han ido disminuyendo en los últimos meses, pero hay una tendencia hacia la alza de muchos elementos químicos producto de lo que yo les decía inicialmente. La gráfica anterior y estas que les voy a mostrar a continuación son de una empresa que se llama SP Global Market Intelligence, que es una empresa que hace estudios a nivel mundial de cómo están los trabajos de exploración a nivel mundial. Respecto, bueno, siempre que los metales tienen una alza de los precios, inmediatamente después se disparan también los presupuestos que se emplean a nivel mundial para la exploración. O sea, la exploración a nivel mundial o la búsqueda y evaluación de recursos minerales tiene un lapso como de un año o dos, pero casi siempre sigue el mismo ritmo de los principales elementos químicos. Ahí pueden ver que tuvimos un pico muy grande en el 2012, que llegaron a tener hasta 21,5 mil millones de dólares a nivel mundial. Después hubo un declive muy grande hasta el 2016, que aunque bajó bastante, nunca llegó a los valores que estábamos por debajo de los 5 mil millones y se mantuvo alrededor de unos 8 mil, 9 mil millones. Y en el 2018 hubo también un incremento de esto, que fue un incremento hasta un 19%.
O sea que a partir del 2018 hubo un incremento de los gastos a nivel mundial de búsqueda y exploración de recursos minerales y esto después tuvo el fallo de la COVID-19 y ha vuelto a tener una recuperación en el último año. Como ha sido usual, el oro domina los gastos de exploración a nivel mundial y casi siempre se toma como un tipo de elemento marcador. Pueden ver en color azul claro todos los valores de gastos que ha tenido el mundo en exploración desde el año 2003 hasta la actualidad. En el 2018 debe ocupar el 50% de los gastos de exploración, aunque es un poco volátil. Quiere decir que un año puede ser que tenga muchos valores y otro año tenga muchos menos, sea muy bajo los gastos en exploración de oro. A diferencia de los otros metales que mantienen casi siempre un mismo ritmo a nivel mundial. Aquí vemos los presupuestos de exploración para el litio y el cobalto. Ambos elementos crecieron muy notablemente, sobre todo debido a la confección de baterías para los vehículos eléctricos y para plantas eléctricas, o sea, para almacenar energía y para todos los dispositivos que se han elaborado para almacenamiento de energía. En el caso del litio llegó a alcanzar en el 2018 248 millones y se incorporaron 140 empresas a nivel mundial haciendo trabajo de búsqueda y exploración. Y en el caso del cobalto fueron 108 millones con casi 90 empresas que estuvieron vinculadas a este tipo de trabajo de exploración. Un aspecto muy interesante es dónde se pone este dinero. O sea, si el presupuesto para búsqueda de exploración se está poniendo en proyectos nuevos, en lugares vírgenes, si se está poniendo en proyectos que ya están en un estadio más maduro, un estadio ya finalizando el proyecto, o si se está poniendo en lugares que están alrededor de sitios que están siendo minados en la actualidad. Si en los años 90 predominaban los presupuestos para los proyectos vírgenes, para los proyectos nuevos, vemos que en la actualidad está distribuido casi equitativamente en un 33, un 35% entre estos tres clases de proyectos. O sea, un por ciento grande para los proyectos nuevos, otro para los proyectos en el estadio final y otro para los proyectos que están vinculados a sitios mineros donde estoy extrayendo. O sea que hay una mayor asignación de presupuesto a los lugares que hoy están haciendo minería y quieren ampliarse lo más posible alrededor de los lugares donde están haciendo la minería. Motivo de lo que yo les explicaba al principio, algunas reservas de algunos elementos han ido disminuyendo con el tiempo y este es el caso del cobre, por ejemplo, y del oro también un poco, que disminuyen la reserva, aunque sea por un margen pequeño, pero que las reservas mundiales de estos elementos están disminuyendo. El cobre está siendo llamado a ser un elemento muy altamente demandado por el uso de todo el desarrollo de la transición energética y el oro, aunque se ha mantenido con el tonelaje, el grado ha disminuido un poco, o sea, la cantidad de concentración que tiene en millones de onzas. Más información sobre lo que les traía anteriormente, aquí pueden ver una comparación del 2008, 2012 y 2017, cómo se ha incrementado la cantidad de depósitos que están relacionados con oro de baja ley, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5 y hasta 2 a 2,5 con relación a periodos anteriores. O sea, se ha incrementado la cantidad de depósitos que tenemos en este momento o la cantidad de reservas que existen de depósitos de baja ley. Algo similar ha ocurrido con la cantidad de depósitos, o sea, se ha incrementado la cantidad total de depósitos de oro, pero se ha incrementado más notablemente en aquellos depósitos que son de baja ley y se mantiene igual desde 0,5, que depósitos menos de 0,5 hasta depósitos de 2 a 2,5. O sea que ha habido, es una característica muy peculiar, cada vez se están encontrando más depósitos de oro, pero cada vez son depósitos de baja ley. Algo similar nos está pasando a nosotros en Cuba también. De estas gráficas anteriores seguramente ustedes tendrán muchas conclusiones y muchas cosas que compartir. Yo solamente quiero traerles aquí algunas muy pocas conclusiones de lo que le mostré hasta ahora. Primero,
que ha habido un aumento de las finanzas de la industria hacia la parte de la exploración. Segundo, que los presupuestos aumentaron hasta el 2018, o sea, ha habido un incremento a nivel mundial de la búsqueda y evaluación de recursos minerales. Tercero, que este aumento ha logrado que haya más disponibilidad de financiamiento, o sea, ha habido más financiamiento disponible para hacer los trabajos. Y cuarto, que crecieron indicadores propios, que eso, bueno, no les mostré la gráfica porque debo ser resumido, indicadores propios como los resultados de la perforación. O sea, cada vez se están obteniendo resultados positivos. En la parte negativa, que disminuyen los trabajos en proyectos nuevos, o sea, se ha dispuesto mucho presupuesto para terminar las cosas que ya existían o hacer búsqueda en los alrededores de los yacimientos que se están minando actualmente. Ha habido un decrecimiento de algunas reservas o del tonelaje de depósitos como oro y cobre, y también hemos tenido reservas que son de bajas leyes, o sea, se incrementan las reservas de bajas leyes, así como que faltan nuevos descubrimientos, o sea que debemos continuar haciendo trabajos para obtener nuevos descubrimientos. Bueno, esto es la foto hasta el 2018. A partir del 2019 comenzó la COVID, eso cambió el mundo completo y no se puede analizar este periodo, por lo menos es mi modesta opinión. Creo que después de este periodo debemos esperar un poco más para hacer análisis nuevo de cómo están las tendencias mundiales, sobre todo a partir del 2022 en lo adelante. Ahora, ¿cómo se desarrollan en Cuba los recursos minerales, sobre todo la parte que está relacionada con la geología y la minería? Aquí les muestro una tabla que tiene esta descripción. Nosotros, similarmente a muchos países, y esta gráfica se parece mucho, sobre todo a la que tiene Canadá, por ejemplo, tenemos una parte de investigación científica en minerales, donde trabajan las universidades, los centros de investigaciones y el sector empresarial. Hay un estadio que elaboramos, que en Cuba le llamamos antes pronóstico y después en los últimos años se le ha llamado evaluación de potencial, que tiene la particularidad de definir las áreas potenciales donde hay recursos minerales. Después están los tres estadios que existen en Cuba para la búsqueda y evaluación de recursos minerales, que se denominan reconocimiento, prospección y exploración. Ahí vienen las características de cada uno de ellos. Estos tres estadios están en la ley de minas y están en la resolución 124 que establece las características de cada uno de ellos. Y después que ya llegamos a la exploración, ya la parte puramente geológica concluye en el sentido de que entrega el depósito listo para la producción industrial. Y entonces vienen los estadios de la parte del sector de minería con el proyecto minero industrial, que tiene la planta, el diseño, la factibilidad, la ejecución de la inversión para lograr poner esa planta en producción. La parte de la explotación minera, que algunos depósitos son de corto periodo, pero otros depósitos pueden durar 25, 30, 40 años. Y finalmente el proceso de cierre de mina y de rehabilitación minera, que es la entrega de áreas o parte de las plantas en las que se está trabajando y después la restauración de las áreas minadas. No hay que esperar a terminar todo el depósito para hacer la rehabilitación minera, se puede hacer en algunos lugares donde ya se ha ido terminando la minería. Aquí les pongo un ejemplo de una evaluación de potencial hecha por el Instituto de Geología y Paleontología en la zona de Cuba Central, en la parte más bien de Ciudad Ávila y Camagüey, donde aparecen diferentes gradaciones de potencialidad para depósitos de oro y de metales base, que fue elaborada por Carben y Capote en el grupo de yacimientos de la Dirección de Prospección del Instituto de Geología. Como yo les dije anteriormente, son lugares, son mapas que se hacen básicamente por superposición de criterios de otros mapas, y en esta superposición se determinan los lugares más potenciales donde pudieran existir recursos minerales. Similar a esta, tenemos en muchos otros lugares del país y está bastante avanzado. Recientemente se terminó una en la Isla de la Juventud que tiene unos buenos resultados y logró determinar muchos nuevos depósitos que podrían estudiarse en el futuro. Después de la evaluación de potencial se hace un reconocimiento para determinar lugares que ya se puede interpretar que hay un depósito mineral,
y después sobre ese lugar empiezan los trabajos de prospección y exploración. Aquí les tengo una modelación con 3 imágenes del depósito, de un depósito realizado por un colega que trabajó en el IGP, ahora trabaja en Geominera Pinar, donde están las perforaciones. Después, con los valores obtenidos de los intervalos de mineralización en estas perforaciones, se logra reconstruir el cuerpo mineral, y después a ese cuerpo mineral se le hace un diseño de cómo va a ser la mina en ese cuerpo mineral. En este caso, este es el diseño que se elaboró para el yacimiento de Oro Barita en el Cobre, en Santiago de Cuba. Similar a este está el del yacimiento Castellano, que queda en Pinar del Río, en Santa Lucía, que hoy es uno de los principales yacimientos que está extrayendo plomo y zinc, y que está aportando ingresos al país muy notables, donde pueden ver cómo está la distribución de los pozos, cómo esos pozos atraviesan, y a partir de los valores de los pozos se construye el cuerpo mineral, y después cómo este cuerpo mineral en la superficie del terreno que hay se hace un diseño de la topografía minera de la zona. Así, similarmente, se hace para prácticamente todos los depósitos minerales que tenemos en Cuba, y se aprueban los proyectos en el estadio, hasta llegar al estadio de la exploración geológica. En el caso de los depósitos no metálicos, algunos depósitos no metálicos se hace un proyecto conjunto que le llamamos prospección-exploración, porque son yacimientos que llevan pocas perforaciones y son relativamente fáciles de pasar de un estadio al otro, y entonces se hace un proyecto conjunto que le llamamos de esa forma, prospección-exploración. Bien, igual que en Cuba tenemos normados los 3 tipos de proyectos principales, que es el reconocimiento, la prospección, exploración, también está normado cómo es que se clasifican los recursos y las reservas minerales que tienen estos depósitos. Esto sigue básicamente las mismas clasificaciones que hay en CRISCO o a nivel mundial, que tenemos los recursos en categorías de no identificado e identificado, llegando desde especulativo hasta medidos. Y hay algunas reglas que están en la parte de los recursos, hay algunas reglas que tenemos más o menos establecidas de cómo se va reduciendo la cantidad de recursos en la medida que pasamos de inferido a indicado o de indicado a medido. Y posteriormente, además de los criterios geológicos con los que se elaboraron los recursos, después viene la clasificación de las reservas, que sigue criterios mineros, tecnológicos, legales, económicos, medioambientales, sociales y gubernamentales para la clasificación de la reserva. Igual que está la clasificación de los recursos y las reservas de cada depósito mineral, todos los proyectos de prospección y exploración geológica en Cuba llevan también la parte de tecnología y factibilidad, que es donde tenemos un acercamiento a cómo debe ser la asimilación industrial de esa materia prima, o sea, cómo separamos el elemento que queremos extraer de la naturaleza del resto de la materia prima que se procesa, y después la parte factible o viable de esa materia prima, o sea, hasta dónde eso es económicamente viable o no para pasar de un estadio al otro, o para dejar el depósito listo en producción industrial. Algunos de estos trabajos ni siquiera se concluye la exploración, porque en determinado momento ya se llega a la conclusión de que es más costoso extraer la materia prima o procesarla que traerla a otro lugar o incluso importarla. Y de esa manera entonces se detiene la exploración, se resumen los trabajos realizados, y con eso se incrementa el conocimiento, pero en este momento no tenemos la suficiente factibilidad. Estas investigaciones geológicas se hacen en Cuba a partir de un proceso que tiene 3 elementos básicos. Un elemento es una tarea geológica, donde se define bien cuál es el objetivo geológico con el que se va a trabajar, cuál es la tarea con la qué es lo que vamos a hacer. Con esto se confecciona un proyecto geológico. Después viene todo el proceso de ejecución, que puede demorar 1, 2, 3 años, y termina en un informe geológico. Todo esto está regulado en un manual de instrucciones de la actividad de investigación geológica, donde viene bien explicado cada uno de estos pasos, cómo es que se realiza. Para el caso de los proyectos que tienen que ver con búsqueda y evaluación de recursos minerales, tenemos una regla general de cómo es que se denominan, donde primero se pone el estadio, la materia prima y la localidad.
O sea, estaríamos hablando, por ejemplo, reconocimiento, que es el estadio de oro en Sierra Maestra Central. O estaríamos hablando prospección, que es el estadio de Asfaltita, Camaján, que sería la localidad. Entonces, de esa forma tenemos clasificado casi todos los trabajos en los que se realizan en el país. No solo realizamos los trabajos de búsqueda y evaluación de recursos minerales, también se hacen muchos trabajos que nosotros llamamos temáticos productivos o metodológicos experimentales. Ahí aparece la relación de todos los tipos de proyectos. Les decía anteriormente que en el manual de instrucciones de la actividad de investigación geológica, que es la resolución 124 del 2018, aparecen explicados uno a uno en qué se basa, qué características tiene, y hay un detalle bastante grande de cómo es que deben ser los proyectos de reconocimiento, de prospección y exploración, cómo es que se debe hacer el proyecto y cómo es que se debe hacer el informe final de cada uno de ellos, qué requisito y qué resultado debe entregar. Este documento está bastante actualizado con respecto a lo que está normado internacionalmente de las normas ISO o de otros comités internacionales como los que hay en Canadá, en Australia, en África y en Europa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la foto que tenemos en este momento, con qué recursos minerales cuenta el país en este momento. Al cierre del 2023, eso siempre se hace anualmente, es un análisis que hace la Oficina Nacional de Recursos Minerales para confeccionar lo que nosotros llamamos el Balance Nacional de Recursos y Reservas. En este momento tenemos una base de datos de geología que tiene el Instituto de Geología y Paleontología, donde hay registrado 9.259 ocurrencias minerales. La ocurrencia mineral, como aparece ahí clasificado, está dividido en yacimientos, prospectos, manifestaciones y puntos de mineralización. Y como pueden ver, va en orden ascendente. Tenemos 5.822 puntos de mineralización registrados en el país, los cuales requieren estudios a detalle para que un día puedan llegar a ser, ascender en el conocimiento geológico hasta llegar a ser prospectos o yacimientos. De toda esta cantidad hay un monto de 1.023 depósitos minerales que están incluidos en el Balance Nacional de Recursos y Reservas. De esos 1.023 hay concesionados 360 en este momento, o sea, un 35,2%, y hay 663 depósitos minerales que tenemos ya estudiados con recursos identificados que no están concesionados. De este monto, en este momento, este es un número que varía mucho porque siempre se están aprobando o cerrando, tenemos 477 concesiones mineras. Un grupo grande, la mayoría está en explotación, otras están en explotación y procesamiento, y se reportaron 117 extracciones en el año 2023. Ahora, en ejecución de la parte geológica, en este año se están haciendo 3 reconocimientos geológicos y 49 concesiones de investigación que abarcan los trabajos de prospección y los trabajos de exploración geológica. Esta es la idea general de cómo tenemos hoy, vamos a decir, el recurso mineral en el país, cuántos tenemos, cuántos están disponibles para usarse y cuántos se están usando y en cuántos se están investigando. Bueno, ¿cómo ha ido avanzando las investigaciones geológicas en el país desde el año 2012 hasta la actualidad? El Ministerio de Energía y Minas se creó en el año 2013. Vean ustedes que hemos tenido una curva ascendente en la cantidad de objetivos geológicos en los que se trabaja. Y ahí pueden ver por año cuántos proyectos nuevos se aprueban cada año, cuántos informes, o sea, cuántos proyectos concluyen cada año. Estos son los datos reales, no los datos planificados. O sea, aquí ya está quitado lo planificado, estos son los datos reales. Y cuántos están en total en ejecución. Para el año 2024 estamos trabajando en 109 objetivos geológicos. No todos son de búsqueda y evaluación de recursos minerales, pero muchos tributan a los minerales porque hay muchos trabajos que no son propiamente de buscar el mineral, sino hacer estudios de laboratorio o hacer estudios tecnológicos con las materias primas o hacer diagnósticos, etcétera. Y de esa cantidad, 44 deben concluir este año 2024 y 34 empezarían este año 2024. O sea,
Los datos del 24, la cantidad de proyectos e informes, sí son lo que está planificado, lo que está previsto, a partir de lo que hemos tenido en la demanda, de lo que han venido los diferentes organismos o de las empresas con las que trabaja la geología. Esto se hace, estos 109 proyectos que hay en el 2024, se está trabajando con 30 empresas de 9 grupos empresariales o agencias de otros organismos. O sea que hay una bastante diversificación en quiénes son los que hacen los trabajos de geología en el país, y hemos tenido un ascenso que ha estado soportado por el presupuesto del Estado para hacer los trabajos de geología. O sea, en Cuba, además de los trabajos geológicos que hacen las empresas mixtas o los contratos de Asociación Económico Internacional, están los trabajos geológicos que se hacen con el presupuesto del Estado, que no es exactamente en detrimento de otras partidas del presupuesto del Estado, porque se basa en una tasa de resarcimiento que capta la geología de las empresas mineras a partir de los estudios que se hicieron para poner a punto esas materias primas minerales. O sea, una empresa minera que va a explotar una materia prima mineral, cuando ya empiece el proceso de explotación, por cada kilogramo, por cada tonelada, paga una cantidad, una tasa de resarcimiento al Estado por los trabajos geológicos que se hicieron en ese lugar. Y con ese financiamiento se va manteniendo la actividad geológica. Como pueden ver, a lo largo de todos estos años hemos ido creciendo, ya va más de una década, vamos para 11 años del Ministerio de Energía y Minas, y ha habido un crecimiento en los proyectos que se han ido realizando. Para ampliar un poco más la información, en el año 2024 vamos a estar trabajando con múltiples empresas en 24 trabajos de búsqueda y evaluación de recursos minerales. Nosotros le llamamos BER, o sea, porque es búsqueda y evaluación de recursos minerales, que incluye los 3 estadios que le mencioné: reconocimiento, prospección y exploración. De ellos, 11 son de no metálicos, y estos que son de no metálicos están enfocados fundamentalmente en las calizas para árido y carbonato, arcillas, en trabajos con caolín, con argilita, con roca feldespática, con bentonita, y también los trabajos de arena de mar en la plataforma para el vertimiento en las zonas costeras que son usadas por el turismo. De ellos, 7 de estos 11 trabajos terminan en el mismo 2024 y entregan los recursos minerales para su uso por las empresas mineras. Además de estos trabajos, hay 7 objetivos, 7 proyectos que están destinados al diagnóstico de minerales para la producción local de materiales de la construcción, que son trabajos que estamos haciendo provincia a provincia para pegar más, llegar a aterrizar más los resultados que hemos obtenido del conocimiento geológico de las materias primas en el territorio para su uso por la producción local de materiales de la construcción. De manera similar, en minerales metálicos se va a trabajar, o se está trabajando ya en 13 objetivos geológicos. De estos 13 objetivos, 10 son para oro, o sea, prácticamente, como mismo aparece a nivel mundial, casi todo lo que estamos haciendo de minerales metálicos está enfocado para el oro. Uno es para oro y cobre, o sea, es un depósito de cobre que tiene oro contenido. 2 son del níquel, que son 2 exploraciones muy importantes, y de ellos hay 3 que ya terminan en este año y que entregan los recursos minerales al Estado. Aquí se resalta, bueno, la exploración de oro para mantener la producción de las plantas actuales, las exploraciones de níquel en Pinares de Mayarí para la continuidad de la producción de níquel en Cuba. Quiero resaltar que de todo esto, a partir de lo que estuvimos hablando anteriormente, tenemos un déficit, o sea, no estamos haciendo trabajo de búsqueda y evaluación de recursos minerales para el resto de los elementos químicos que están en la tabla periódica, que era algo que quería mostrarles a continuación. Como les mencioné anteriormente, pueden ver aquí cuáles son la cantidad de depósitos que tenemos en el balance nacional de recursos y reservas registrados con recursos identificados de cada una de las materias primas de los minerales metálicos y qué representan ellos en la tabla periódica de los elementos. Se pueden dar cuenta que nos falta todavía muchos elementos químicos de los cuales no tenemos recursos identificados ni siquiera como subproductos, y esto es un problema que tenemos de cara a la transición energética. O sea, debemos proyectarnos en los próximos años
a tener trabajos, estudios de búsqueda y evaluación de recursos minerales. No hablo de los trabajos que hacen los laboratorios o los trabajos que hacen centros de investigación o las universidades. Hablo de los trabajos de cuantificación de los recursos en el territorio, de cuantificación de los recursos y su aprobación por la Oficina Nacional de Recursos Minerales y por el Servicio Geológico de Cuba. Eso ha estado deficitario. Se han hecho algunas cosas, pero todavía nos falta mucho por hacer y es una de las cosas que debemos estar enfrentando en los próximos años. Con respecto a los recursos no metálicos, tenemos una gran cantidad de materias primas no metálicas y de algunos de ellos tienen unos grandes volúmenes de recursos identificados y grandes volúmenes que según los ritmos de explotación actual pueden durar todavía decenas y decenas de años en llegar a agotarse las reservas que tenemos actualmente. Igual que les mencioné anteriormente, hay algunas materias primas de los no metálicos que se requiere hacer trabajo de búsqueda y evaluación de estas materias primas, ya sea como material primario o como subproducto, porque son materias primas que están vinculadas a los trabajos vinculados con la industria de la transición energética. Esto es algo que debemos hacer, sea tanto para exportar esa materia prima como para desarrollar la industria nacional que pueda emplear esa materia prima en el país. Con todas estas materias primas metálicas y no metálicas, el país afortunadamente tiene, como les dije anteriormente, un 65% de los depósitos que están en el balance están disponibles para el desarrollo del país, de manera que cualquier inversión que se proyecte, ya desde el momento que empieza a hacer sus estudios de factibilidad de inversión, tiene un lugar de donde poder desarrollar materias primas que le sirvan en caso que las necesite para su desarrollo. Bueno, esto no termina aquí. Cuba tiene una gran potencialidad mineral. Nosotros tenemos un país que a pesar de ser muy pequeño comparado con el resto de los países, es un país que tiene una gran diversidad de geología y de tipos de roca. Tenemos rocas desde Jurásico inferior hasta el presente. En este momento hay reconocidas 344 unidades litoestratigráficas en todo el país. Hay restos de 2 arcos volcánicos, donde hay depósitos reconocidos a partir de estos 2 arcos volcánicos. Una alta complejidad aplicativa y disyuntiva. Esto más bien es una impedimenta para la parte de exploración, pero por otra parte hay algunas mineralizaciones que están vinculadas a la actividad tectónica, o sea, la actividad enriquecimiento secundario de zonas de fallas, etcétera. Hay una gran variedad de rocas ígneas metamórficas y con sus diferentes alteraciones y hay múltiples formas y procesos exogenéticos como el desarrollo del calcio, pero hay otros procesos exogenéticos que han ido a enriquecer determinadas materias primas minerales. También tenemos en Cuba, como muchos conocen, hay una gran cantidad de geología que está todavía oculta por debajo del Eoceno medio, que o sea que se puede interpretar algunos depósitos con los que todavía podemos trabajar porque pudieran estar debajo de esos depósitos recientes. Y de esta manera nosotros consideramos que hay una alta potencialidad mineral para seguir desarrollando trabajos geológicos en el país y enfocándolo tanto a las mismas materias primas en las que ya hemos estudiado, como el oro, por ejemplo, así como también enfocarlo a estos nuevos elementos químicos que se están explorando y explotando a nivel mundial. A manera de conclusión, podría decirles que hay un incremento en la demanda de los minerales por la transición energética y por tanto hay un incremento de los trabajos de búsqueda y evaluación de recursos minerales en el mundo. Que Cuba mantiene un ritmo creciente de los trabajos geológicos relacionados con minerales, o sea, se ha mantenido un incremento de los trabajos geológicos relacionados con los minerales y hemos tenido algunas exploraciones que han concluido exitosamente, como grandes yacimientos de oro, etcétera. Se garantizan los recursos minerales metálicos que tienen las principales plantas de producción en el país, o sea, tenemos algunos trabajos han estado dirigidos específicamente a eso. No están identificados ni se trabaja en depósitos de muchos metales que se emplean en las tecnologías modernas. Eso es una dificultad que tenemos en este momento, o sea, debemos ir incrementando los trabajos en este sentido.
y la base analítica de los laboratorios aún no es suficiente para detectar los límites bajos que tienen algunos de estos tipos de depósitos que tienen que requieren equipos tecnológicos de laboratorio de muy alto costo y difíciles para adquirir por el país. Es una de las razones por las cuales no se ha desarrollado tanto la exploración en este sentido. Y bueno, quería concluir que somos del criterio que hay un alto potencial mineral en el país que está pendiente aún por descubrir y por evaluar para obtener esas materias primas que gracias al aporte de todos ustedes pudiéramos continuar realizando este tipo de trabajo. Concluyo aquí la presentación. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que los datos que le he entregado les hayan sido de utilidad, y igual que los razonamientos o las reflexiones que he hecho de conjunto con ustedes. Quería mencionarles que, bueno, cualquier criterio, cualquier opinión que tengan, pueden verterla lo mismo en el grupo de Facebook de Geología de Cuba. Ahí abajo le pongo la dirección. En este momento somos más de 9.000 miembros en el grupo y hay algunos debates muy interesantes. Y que también pueden visitar el canal que tenemos en YouTube, donde además de en el evento Sinarén, montaré esta presentación allí y pueden dejar los comentarios sobre cualquier opinión que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer o aportar alguna idea, o al igual que me pueden escribir directamente a mi dirección de correo. Muchas gracias nuevamente a todos. Estamos convencidos que mientras más geología tengamos, más minerales vamos a lograr poner en disposición de la economía nacional. Hasta luego.